Poca gente habla de esta ciudad, y sin embargo, es la tercera más grande de Bosnia y Herzegovina. Aquí nada está realmente pensado para los turistas, y eso lo cambia todo. No hay multitudes ni decorados artificiales, solo una ciudad real, con muchos jóvenes y una atmósfera distinta a lo que uno imagina al llegar a los Balcanes. Bienvenido a Tuzla. Cuando se menciona este país, casi siempre aparecen Sarajevo o Banja Luka, pero Tuzla queda fuera del radar. Sin embargo, desde los primeros minutos se percibe algo diferente. La ciudad está rodeada de colinas y naturaleza, con un ritmo más tranquilo. Hay menos ruido, menos estrés, y sobre todo, se nota rápidamente la presencia de muchos jóvenes en las calles. Esa población joven cambia completamente el ambiente. En los cafés, en las plazas, en los parques, son ellos quienes ocupan el espacio. Hablan, ríen, pasan tiempo juntos. No es una ciudad anclada en el pasado, sino un lugar que vive el presente con sencillez. La historia local también tiene un detalle interesante. El nombre Tuzla viene del turco y significa sal. Durante mucho tiempo, este recurso marcó el desarrollo de la ciudad. Hoy en día, esa identidad sigue presente, especialmente con los lagos salados que atraen a la gente cuando suben las temperaturas. Al acercarse al centro, aparece una gran plaza abierta donde todo converge. Es un punto de encuentro natural. Se ven familias, grupos de amigos, personas mayores, todos vienen aquí a pasar el rato. Nadie parece tener prisa. La gente se sienta, conversa, observa. Los cafés están por todas partes. No son lugares para consumir rápido e irse, sino para quedarse. Aquí salir significa sentarse y compartir tiempo. Moverse por Tuzla es fácil. El centro es compacto y muchas cosas se hacen caminando. Para trayectos más largos, hay taxis, pero conviene acordar el precio antes de subir. Son pequeños hábitos que forman parte de la experiencia. También sorprende la poca presencia de turistas. La mayoría de las personas son locales. Eso cambia completamente la sensación del lugar. No es una ciudad adaptada al visitante, sino un espacio auténtico donde la vida sigue su curso normal. Si te gusta descubrir lugares así, lejos del turismo masivo, mira los otros videos del canal, hay muchos destinos poco conocidos que valen la pena. Y suscríbete para no perderte los próximos. Al seguir explorando, se nota la mezcla de influencias. Mezquitas, iglesias, distintos estilos arquitectónicos, todo convive en un mismo espacio. Sin embargo, hablando con algunos locales, la realidad es un poco más compleja. Un taxista me explicó que, aunque las diferentes comunidades religiosas coexisten en la ciudad, muchas veces viven en barrios distintos y la comunicación entre ellas puede ser tensa. No es algo visible de inmediato para un visitante, pero forma parte de la realidad social del país. Poca gente habla de esta ciudad, y sin embargo, es la tercera más grande de Bosnia y Herzegovina. A pesar de ser un lugar con mucho carisma y una sensación de tranquilidad que te envuelve al caminar por sus calles, algo llama la atención de inmediato. Los comercios, bares y restaurantes se ven bastante vacíos, como si la ciudad estuviera dormida. No es que no haya vida, pero hay un silencio extraño entre la actividad cotidiana. Parece que el ritmo aquí es diferente,
más pausado que en otras ciudades que podrías visitar. Otro detalle que impacta al visitante son los cementerios que se extienden por las colinas que rodean la ciudad. Al subir la vista, se ven filas de lápidas blancas que siguen la pendiente, como una presencia constante de la historia y la memoria. Esto no es raro en Bosnia y Herzegovina. De hecho, en todo el país las personas suelen enterrar a sus muertos en las colinas, un recordatorio silencioso de la tradición y de cómo la vida y la muerte conviven con la cotidianidad. Hay escenas simples que se quedan en la memoria. Una fila constante frente a una pequeña heladería, sin importar el clima. Gente comiendo helado incluso cuando hace fresco. Son detalles cotidianos que dicen mucho sobre la forma de vivir aquí. Al mismo tiempo, la ciudad mantiene un carácter acogedor, sus plazas están limpias, la gente es amable, y se nota que la vida sigue a su propio ritmo. Las calles pueden estar tranquilas, pero cada rincón tiene su historia, desde las fachadas coloridas hasta los pequeños cafés donde los locales se reúnen. Si alguna vez decides visitarla, notarás que aquí la calma no significa inactividad, sino una forma diferente de vivir y de conectar con el entorno. En algunas calles se perciben olores de comida local, especialmente carne preparada de forma tradicional. En los mercados, estos productos se venden directamente, reforzando ese carácter auténtico. Los espacios verdes tienen un papel importante. Parques, zonas tranquilas, lugares para caminar, siempre están llenos. Parejas, amigos, personas mayores, todos los utilizan. No son decorativos, son parte real de la vida diaria. Cuando llega el calor, la ciudad cambia. Los lagos salados se convierten en puntos clave. La gente va a nadar, a relajarse, a pasar tiempo al aire libre. Eso le da otra dimensión al lugar. Otro detalle poco conocido es que Tuzla cuenta con un aeropuerto internacional activo, el Tuzla International Airport. Aunque es pequeño en comparación con otros aeropuertos europeos, permite conectar la ciudad con varios destinos internacionales, especialmente en Europa. Para muchos viajeros, es una puerta de entrada directa a esta región sin necesidad de pasar por las grandes capitales. Lo que queda después de pasar por aquí no es un monumento concreto, sino una sensación general, la de una ciudad sencilla, accesible, donde la vida cotidiana sigue siendo lo principal. En un mundo donde muchas ciudades se parecen, Tuzla mantiene su propia identidad. No intenta impresionar, y quizá por eso resulta interesante. Hablando del costo de vida, sigue siendo accesible en comparación con otras ciudades europeas. El alojamiento puede variar, pero hay apartamentos modernos a precios más bajos que en muchas capitales. Comer fuera también es económico, con platos simples y abundantes. El transporte no representa un gasto importante.
Este nivel de vida permite a muchos habitantes mantener un equilibrio, con tiempo para relaciones sociales y actividades cotidianas. Si te interesan este tipo de destinos diferentes y poco conocidos, explora más contenido del canal, hay muchos lugares así por descubrir. Suscríbete y no olvides darle like.